dólar sin escapatoria. Así es el efecto dominó que teme Wall Street. El mercado muestra las primeras reacciones a la mayor subida de tasas en 22 años que anunció la Fed para combatir la inflación. Desde Bloomberg ya advierten por el inicio del efecto dominó ante el temor de que una recesión esté a la vuelta de la esquina. La compañía de asesoría financiera y media bursátil Bloomberg lanzó este jueves una dura advertencia ante el inicio de un efecto dominó como consecuencia de la subida de tasas de interés que anunció la Reserva Federal de los Estados Unidos, Fed, para combatir la inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de aumentar las tasas de interés al máximo en 22 años, lo que genera temores de que una recesión esté a la vuelta de la esquina, inicia el análisis de Claire Valentine y Charlie Wells, titulado Will Rate cause a recesión? Here's how to prepare. Para las autoras, el objetivo de domar el alza de precios rugiente, indefectiblemente se hará mediante el empleo de un modelo de aterrizaje suave. Bajar los precios sin dañar la economía. A medida que surgen esas preguntas, los asesores financieros dicen que es un buen momento para prepararse para una posible recesión financiera, amplia el diagnóstico. Como consecuencia, se dará paso a un periodo de ajuste o restricción monetaria, y así, al inicio de un efecto dominó en todo, sin mencionar el impacto psicológico para el consumidor, definición que toman de la estratega jefe de inversiones de Charles Schwab, Liz Saunders. La palabra R invoca temores de pérdida de empleos, caída de los mercados bursátiles y dolor económico. Gran parte de esto se debe a las experiencias relativamente recientes de los consumidores con la larga y lenta salida de la crisis financiera de 2008, que se denominó la Gran Recesión, explica el artículo. No solo Bitcoin está en rojo. Caída de los mercados tradicionales es la peor desde 2020. El índice Dow Jones perdió 1000 puntos este jueves y Nasdaq retrocedió 5%. Las pérdidas se extendieron a las acciones tecnológicas como Facebook y Amazon. La incertidumbre de los mercados ante la inflación no solo afectó el precio de Bitcoin y las criptomonedas este jueves 5 de mayo, también llevó a la baja al mercado bursátil en su conjunto en la peor caída desde 2020. El retroceso de los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 revirtió todos los avances que se habían registrado el miércoles 4, tras los anuncios de aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La caída de las principales acciones este jueves, con pérdida de 1000 puntos del índice Dow Jones, ocurrió en medio de los temores de los inversionistas por el panorama económico a mediano y largo plazo. Un comportamiento similar de repunte y retroceso se registró este jueves en el mercado de las criptomonedas, tal como lo reportó Criptonoticias. El retroceso del índice Nasdaq es el más pronunciado desde 2020, como se constata en el cuadro siguiente de sus mayores correcciones desde la caída de los mercados de marzo de 2020. En esa oportunidad, los mercados cayeron cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. Este jueves, las acciones tecnológicas fueron las más castigadas en el retroceso de los mercados. Apple cayó 5,6%, Google retrocedió 4,8%, mientras que Amazon disminuyó 7,6%. Bloomberg señala en su boletín para América Latina que el plan de la Reserva Federal estadounidense para frenar el alza de los precios mediante el aumento del costo del dinero, vuelve a suscitar dudas en el mercado.
Los analistas pusieron en tela de juicio la capacidad de la Fed de controlar la inflación más alta en décadas, sin llevar a la economía estadounidense a una recesión, acota Bloomberg. Los mercados esperan más aumentos de los intereses. Hay al menos 5 aumentos más de las tasas de interés previstos este año, que deberían estar limitados a 0,5%, de acuerdo con las declaraciones del presidente de la Reserva Federal el miércoles pasado. En estas, Jerome Powell descartaba la posibilidad de que los aumentos restantes previstos en 2022 fueran de 75 puntos de base, BPS, o de 0,75%. Sin embargo, el mercado parece dudar de esas limitaciones a los incrementos, según lo determina la herramienta de predicción sobre las tasas de interés, la CME Watch, creada por el exchange especializado en futuros Chicago Mercantile Exchange. De acuerdo a la herramienta, existe solo una probabilidad de 17,1% que el incremento se limite a 50 puntos porcentuales, mientras que le otorga una probabilidad de 82,9% a un incremento entre 50 y 75 puntos en junio próximo. La CME aclara que los cálculos están basados en los contratos de futuros de los fondos de la Fed para la fecha de la reunión del Federal Open Markets Committee, FOMC. En la parte superior del gráfico figuran las fechas de las próximas reuniones de dicho comité, a partir del 15 de junio próximo. El hecho de que el mercado de Bitcoin atraviese una tendencia de acoplamiento creciente con las acciones de activos tradicionales, tal como lo ha reportado Crypto Noticias, lo hace más sensible a las circunstancias externas que afectan el rendimiento de dichos activos. En las últimas horas, el precio del Bitcoin parece haber encontrado un soporte en los $35,000 y se cotiza en los $36.19 al momento de la redacción de este artículo. Efecto dominó a la vista. Así golpeará una eventual recesión en la economía mundial. Para Ballentine y Wells, un escenario recesivo de la economía de los Estados Unidos se sentirá de diferentes maneras según sus circunstancias, trabajos y ubicaciones. La Oficina Nacional de Investigación Económica Norteamericana es la autoridad que declara las recesiones en los Estados Unidos. Según su propia definición, recesión se define como disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y que dura más de unos pocos meses, reseña el informe. En otro tramo, y ya en modo resguardo, las autoras anticipan el no brillo de las carteras clásicas, como consecuencia del desplome de bonos, definición que adoptan del estratega jefe de acciones de My Capital Management, Christopher Grisanti. En un entorno recesivo, se supone que debe brillar la cartera clásica 60, 40, 60% acciones y 40% bonos. Eso se debe a que las recesiones normalmente provocan recortes de tasas, lo que es bueno para los precios de los bonos. Ese no es el caso esta vez, ya que el aumento de las tasas ha provocado que los bonos se desplomen, concluye la publicación.